Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en la anatomía y las realidades clínicas de la glándula prostática. Y lo vamos a enfocar con un profundo sentido educativo, como si fuera un viaje mecánico fascinante por nuestro propio cuerpo. Porque la verdad, comprender a fondo la estructura anatómica de esta zona es la única manera de entender realmente el caos funcional que puede llegar a generar con el paso de los años. Para mantener este análisis bien estructurado, seguiremos una hoja de ruta muy clara. Veremos la anatomía y función, el origen de la hiperplasia, las fases clínicas, el diagnóstico, las opciones de tratamiento y, por último, la prostatitis. Empezamos por el principio. Sección 1. Anatomía y función prostática. Si empezamos en la base del sistema urinario masculino, nos topamos directamente con la próstata. Es una glándula pequeña, con forma de cono invertido, que está situada justo debajo de la vejiga, pero su ubicación envolviendo la uretra es estratégica y a la vez problemática. Fijaos en esta cifra, es una barbaridad. Entre el 90 y el 95% de los varones mayores de 80 años desarrollarán hiperplasia benigna de próstata. Es decir, estamos hablando de una realidad biológica que es prácticamente universal a medida que envejecemos. Y si mapeamos la geografía interna de esta glándula, descubrimos una diferencia vital. Resulta que mientras el 70% de los cánceres de próstata nacen en la zona periférica, es decir, en la parte más externa, la hiperplasia benigna se desarrolla casi en exclusiva en el 20% que conforma la zona transicional. Y claro, como esta zona rodea la uretra, cualquier crecimiento ahí significa un estrangulamiento directo del flujo de la orina. Pasamos al punto 2, el origen de la hiperplasia. A ver, la pregunta obvia es: ¿qué enciende la mecha de este crecimiento descontrolado en una glándula que originalmente tiene una función protectora? Pues a medida que envejecemos, entra en juego una enzima llamada 5-alfa reductasa. Esta enzima se dedica a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, o DHT. Podéis imaginar la DHT como un acelerador constante pisado a fondo. Promueve la multiplicación de las células y frena su muerte natural. Si le sumamos a esto una inflamación crónica, tenemos la tormenta perfecta para un crecimiento imparable. Y esto nos lleva a la sección 3, las fases clínicas. Resulta súper útil pensar en esta patología como si fuera un problema progresivo de fontanería. Literalmente, la vejiga pelea contra una tubería que se va cerrando poco a poco. Avanzamos desde una resistencia inicial en la fase 1 hasta llegar a un fallo total del sistema en la fase 3. En la primera etapa, el llamado prostatismo congestivo, el músculo principal de la vejiga, el detrusor, se da cuenta del atasco y reacciona trabajando muchísimo más duro. Se hace más fuerte, se hipertrofia. Y claro, esto desencadena síntomas muy molestos, esa urgencia constante por ir al baño o tener que levantarse muchas veces por la noche. Pero ojo, en este punto, la vejiga aún consigue vaciarse del todo, no queda orina residual. Es una batalla dura, pero la vejiga de momento está ganando. Pero claro, el músculo no puede aguantar ese ritmo para siempre. Al pasar a las fases 2 y 3, el detrusor termina por agotarse, se rinde. Ahí es cuando la orina empieza a estancarse después de cada visita al baño. Y al aumentar la presión de este líquido acumulado, la orina puede llegar a retroceder por los uréteres. Esto es peligrosísimo, porque abre la puerta a infecciones recurrentes, incontinencia por rebosamiento y, en última instancia, un daño enorme a los riñones. Pasamos de una simple molestia local a un peligro sistémico gravísimo. Sección 4. Diagnóstico clínico y pruebas. Para averiguar en qué punto exacto de este colapso nos encontramos, el examen físico es clave, empezando por el tacto rectal. Y es increíble cómo algo tan simple nos da tanta información. Si la consistencia es elástica, como tocar una pelota de goma, suele indicar hiperplasia benigna. Pero si es una textura pétrea, dura como una piedra, es una señal de alarma clarísima de cáncer. Y si al palpar hay un dolor agudo, estamos ante una inflamación activa, una prostatitis. Solo con la textura ya sabemos en qué dirección enfocar el diagnóstico. Más allá del tacto, la medicina necesita medir las fuerzas físicas en juego. Un análisis de sangre nos da los niveles de PSA, que nos ayudan a estimar el volumen de la glándula. La ecografía no solo nos enseña la forma, sino que nos dice cuánta orina se queda atascada. Si hay más de 100 mililitros tras orinar, ya es patológico. Luego usamos la uroflujometría para medir la velocidad de salida de la orina. Si cae por debajo de 10 mililitros por segundo, saltan las alarmas. Y, por supuesto, si hay cualquier sospecha de algo peor, la biopsia sigue siendo la herramienta definitiva. Vamos a la sección 5, opciones de tratamiento. Una vez que hemos medido el obstáculo, la farmacología moderna nos ofrece dos estrategias principales. Por un lado, tenemos los alfa-bloqueantes, como la tamsulosina. Estos son rápidos, actúan en unas 24 horas, relajando los músculos de la zona para que la orina fluya mejor, aunque no reducen el tamaño de la próstata. Y por el otro lado están los inhibidores de la enzima que mencionamos antes, como el dutasteride.
Estos atacan el problema de raíz, reduciendo el tamaño físico de la glándula, aunque pueden tardar hasta 6 meses en hacer efecto completo. Básicamente es elegir entre relajar las tuberías rápido o encoger el atasco lentamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las pastillas ya no bastan o los riñones están sufriendo? Toca operar. Y la técnica depende totalmente del tamaño de la glándula. Si pesa menos de 60 gramos, se hace una resección transuretral, entrando con una cámara. Si pesa más de 60 gramos, se recurre a la cirugía abierta. Pero atención a este detalle que es absolutamente crucial. Ninguna de estas dos cirugías elimina el tejido de la zona periférica externa. Así que el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en esa parte concreta sigue existiendo exactamente igual que antes. Bueno, hasta ahora hemos analizado un crecimiento muy lento, que se cuece a fuego lento durante décadas. Pero demos un giro. ¿Qué ocurre exactamente cuando la amenaza no avisa con años de antelación, sino que irrumpe como un ataque fulminante de la noche a la mañana? Esto nos mete de lleno en la sección 6, prostatitis, una amenaza aguda. A diferencia de ese lento bloqueo mecánico del que hablábamos, la prostatitis aguda cambia totalmente las reglas. Esto es un ataque veloz. Normalmente lo causan bacterias gram-negativas muy agresivas, como la famosa E. coli, que suben por la uretra y colonizan la próstata. Aparece de forma repentina, dolor pélvico extremo, picos de fiebre altísimos, malestar general y lo que llamamos disuria severa, que es un dolor casi insoportable al intentar orinar. Es una urgencia real. Y cuidado, porque aquí es donde entra una trampa clínica espectacular. La prueba estrella que usábamos para la hiperplasia, el tacto rectal, aquí está estrictamente contraindicada. Si masajeamos una glándula llena de infección, el riesgo de lanzar bacterias al torrente sanguíneo causando una bacteriemia es altísimo. Por eso, el diagnóstico se hace mediante cultivos de orina y analizando los síntomas. Luego, se necesitan más de 15 días seguidos de antibióticos potentes. Si no se cura bien desde el principio, se puede convertir en una prostatitis crónica que merma muchísimo la calidad de vida. Para terminar, si ponemos toda esta información en perspectiva, nos topamos con una paradoja biológica tremenda. ¿Cómo es posible que una glándula que es absolutamente esencial para generar vida acabe convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos mecánicos del envejecimiento humano? Resulta fascinante que los mismos mecanismos que nos otorgan vitalidad acaben siendo con el paso del tiempo verdaderos retos de supervivencia. Una muestra increíble de cómo nuestro cuerpo cambia y evoluciona. Esperamos que este análisis os haya resultado muy esclarecedor.